que está en un examen en este momento y pues vamos a iniciar la clase entonces sin ellos. Bueno, al respecto del hito 3, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna observación de la evaluación que hemos hecho la semana pasada? Por favor, si pudieran ahora comentar. Puertas. ¿Nadie? ¿Están escuchando? Sí, doctor. Ya, perfecto. Bueno, pues en este nuevo hito tenemos temas a tratar, por ejemplo, el preoperatorio, el acto quirúrgico y el postoperatorio. Ya, el día de hoy vamos a hablar parte de lo que es el tema 5 del preoperatorio. Vamos a hablar de valoraciones preanestésicas, riesgos quirúrgicos y tipos de anestesia. Ya, para la siguiente semana voy a preparar los temas de nutrición e hidratación, equilibrio ácido-base y la respuesta metabólica al trauma. Entonces yo quisiera que por favor esos temas los vayan también revisando. Los voy a pasar en los siguientes días, mañana hasta el día viernes, les voy a pasar artículos y les voy a pasar bibliografía también para esos temas. Que me voy a lavar las manos. Pueden ver todos, ¿no? Sí, doctor, se logra visualizar. Ya, perfecto. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar sobre el preoperatorio, ¿ya? Bueno, el periodo preoperatorio, bueno, ese es el periodo en el cual, bueno, pues, en el cual ya se hace, ya se tiene en realidad un diagnóstico establecido quirúrgico para el paciente, ya, en el cual el objetivo es conocer el estado del paciente, ¿no? Esta etapa del preoperatorio pues se lo puede seguir tanto en consulta externa, ¿ya? Y también se puede hacer directamente en la unidad de emergencia, ¿no? En caso de ser en caso de ser una patología quirúrgica de emergencia. Entonces, una vez que ya se tiene el diagnóstico, generalmente son los que hacen este periodo, son generalmente los anestesiólogos.
¿Ya? Entonces, la actuación durante el periodo preoperatorio, como les decía, es conocer el estado del paciente. Se tiene que obtener una información detallada del paciente y también conocer el procedimiento del cual va a ser objeto el paciente. ¿Ya? Se debe valorar el estado físico, se debe hacer una valoración del riesgo anestesiológico y también se debe establecer un plan anestésico adecuado para el tipo de procedimiento y según el tipo de paciente también con el cual se va a trabajar, ¿ya? Y se debe efectuar la preparación preoperatoria adecuada. Se debe informar adecuadamente al paciente, proporcionando información detallada, muchas veces incluso gráfica, sobre el tipo de anestesia que se le va a realizar y también sobre el tipo de procedimiento quirúrgico, ¿ya? Y responder también a las preguntas que el paciente tenga, esto con el objetivo de llegar al consentimiento informado, ¿ya? Y el correcto llenado también de este consentimiento informado, tanto de la parte quirúrgica, ¿ya? De la cirugía y también de la anestesia. Dentro de la obtención de la información del paciente se tiene la historia clínica, ¿ya? También se hace una exploración física detallada y también se deben realizar las pruebas complementarias. Dentro de la historia clínica, ya esto ya ustedes lo han llevado en semiología, la realización, ya donde debe ir detallado, ¿no? La anamnesis detallada o la anamnesis dirigida en relación a la cirugía que se va a llevar a cabo, ¿ya? Y en la entrevista personal se tiene que tener bien detallado, esto ya para el anestesiólogo. Acá les muestro una valoración preanestésica en la cual se tiene que detallar e identificar al paciente, tanto los nombres y apellidos, la fecha en la que se está realizando la valoración preanestésica, ¿ya? El sexo, la edad y, bueno, pues dónde se encuentra el paciente al momento en que se esté haciendo la valoración preanestésica, ¿ya? Dentro de lo que es el protocolo preoperatorio, es importante detallar aspectos físicos del paciente, como ser el peso y la talla. Esto, por ejemplo, en pacientes pediátricos en los cuales la anestesia se da de acuerdo a la dosis peso, ¿ya? En cuanto a los adultos, también se hace cálculos de ciertos anestésicos en relación también al peso. Se tiene que tener detallado también las características físicas externas del paciente, si hay obesidad o si es un paciente desnutrido o es un paciente asténico, etc. La parte neurológica y psiquiátrica también debe ser detallada en estas casillas, siendo que, bueno, en este tipo de pacientes hay que tener mucho más cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque los medicamentos anestésicos pueden exacerbar ciertos tipos o ciertas patologías psiquiátricas, por ejemplo. Es muy importante detallar las alergias que puedan tener los pacientes, ¿ya? Siendo que se tiene que realizar un correcto manejo preanestésico en caso de alergias, ¿ya? Se pueden administrar fármacos 24 hasta 72 horas antes para evitar las alergias. Hay pacientes incluso que llegan a tener alergia a ciertos fármacos anestésicos, ¿ya? Entonces, por esa situación se tiene que tratar, digamos, de desensibilizar al paciente previo al acto quirúrgico. Los hábitos son también situación muy importante, ¿no? Los hábitos tabáquicos, los hábitos por alcohol o si utiliza algún tipo de drogas, las transfusiones sanguíneas, ¿ya? Y si si es un paciente que ya tiene antecedentes de cirugías previas, qué tipo de anestesia se le habría realizado y también hay que detallar si es que ha tenido algún tipo de complicación relacionado a la anestesia.
Posteriormente, después de hacer el examen o la valoración por anamnesis, se debe realizar también los parámetros laboratoriales, ¿ya? En el cual tenemos que observar también si es que hay algún tipo de cambios, ¿no? Alteraciones en los distintos sistemas del cuerpo. Por ejemplo, en cuanto al hemograma, podemos evidenciar alteraciones, por ejemplo, en cuanto a hematocrito, hemoglobina, podemos ver pacientes eritrocitóxicos o pacientes, por el contrario, con cierto tipo de anemias. Se la debe clasificar y se la debe también compensar en este periodo del preoperatorio, ¿ya? Pacientes diabéticos, que estén utilizando fármacos, pueden ser antidiabéticos orales, puede ser insulina, etcétera, también se la debe detallar. Esto con el objetivo también de ajustar las dosis que están recibiendo, ¿ya? Dentro del examen físico ya se debe realizar también la valoración de ciertos aspectos que los vamos a ir detallando más adelante. Dentro de la valoración del estado físico, se tiene, ¿no? Que observar y se tiene que ver, ¿no? Los accesos venosos, si tienen venas periféricas que puedan ser permeables y que tengan un calibre adecuado como para poder recibir la medicación. Pacientes con ciertas alteraciones articulares como las artritis reumatoides, pacientes con espondilitis anquilosante, por ejemplo, en situaciones en las que se tenga que hacer un tipo de bloqueo a nivel de la médula, ¿no? Con anestesias raquídeas o anestesias epidurales, que lo vamos a hablar también más adelante. Pacientes acromegálicos por el riesgo, ¿no? De intubación difícil, pacientes que tienen alteraciones óseas a nivel del maxilar inferior, que pueda también perjudicar o dificultar la intubación orotraqueal. Los tumores de vías aéreas, por ejemplo, acá podemos ver un tumor de vía aérea superior, ¿no? Se puede ver una alteración de las cuerdas vocales, ¿ya? Y esta ya se considera una contraindicación para intubar, ¿ya? Y este tipo de pacientes deben hacerse previamente a la intubación, se tiene que realizar una intubación por traqueostomía, ¿no? Para evitar el área que tenga el tumor, ¿ya? Pacientes con traumatismos como podemos ver acá, un trauma facial de alta energía, con pérdida o con pérdida de sustancia, etcétera, en el cual probablemente también está contraindicada la intubación. Pacientes obesos, ¿no? Que también es un reto para los anestesiólogos intubar a este tipo de pacientes por las características morfológicas a nivel del cuello y de la cara. Posteriormente se hace la exploración física, como les decía, orientado ya al procedimiento anestésico. Se debe hacer una correcta exploración de la vía aérea. Esto en cuanto al grado de apertura bucal, al examen dental, distancia tiromentoniana, el tamaño de la lengua en relación con la faringe, que es el Mallampati, ¿ya? La movilidad de la articulación atlanto-occipital y la longitud de la rama horizontal mandibular, ¿ya? La exploración de la vía aérea, distancia tiromentoniana. Esto se lo realiza midiendo con la mano, con los dedos, ¿ya? Y se tiene que tomar en cuenta desde el borde superior del cartílago tiroides. Acá está, ¿ya? En esta imagen se ve el cartílago tiroides en relación hacia el borde del mentón, ¿ya? Entonces se determina la facilidad de alinear los ejes laringio y faringio con extensión de la articulación atlanto-occipital. Vamos a ver más adelante cómo se valora la extensión de la articulación atlanto-occipital, ¿ya? Entonces, la intubación generalmente
esta exploración de la distancia se divide en 3 clases, ¿no? La clase 1, que es mayor a 6.5 centímetros, ¿ya? Y aquí podemos decir de que la laringoscopía y la intubación orotraqueal se la va a realizar sin dificultad. Si esto va aumentando, ¿no? De 6 a 6.5 o va disminuyendo, perdón, de 6 a 6.5 centímetros, la laringoscopía va a tener cierto grado de dificultad y si es menor a 6 centímetros, pues es una laringoscopía que va a tener una intubación muy difícil, ¿no? Esto va muy también en relación al Mallampatí, ¿ya? Que es, que es un procedimiento que se lo debe realizar con el paciente sentado, ¿ya? Y en posición recta, y se le tiene que pedir al paciente que abra la boca y saque la lengua al máximo, y en el cual podemos ver 4 grados de Mallampatí, ¿ya? En el grado 1 podemos observar que se puede observar todo el paladar blando, se puede observar la úvula ¿ya? Y la pared posterior de la faringe. En estos casos, la intubación ha de ser sin complicaciones. En el grado 2 ya vemos que la lengua está obstruyendo parcialmente la visión de la pared posterior de la faringe. ¿Ya? Entonces, esta ya puede causar cierto grado de dificultad, sin embargo, no es de preocupar, digamos, ¿no? En cuanto al grado 3, ya vemos que la lengua está ocluyendo mucho más la visualización y está de la pared posterior de la faringe y está obstruyendo parcialmente ya la úvula. En estos casos, la intubación suele ser moderadamente difícil y en el grado 4 de Mallampatí vemos que la lengua prácticamente está obstruyendo y parte incluso del paladar blando. Entonces, en estos casos sí la intubación endotraqueal u orotraqueal va a ser muy difícil. Entonces, esta exploración aérea de Mallampatí tienen que grabársela porque se utiliza mucho en anestesiología. Cuando ustedes vayan a hacer su rote, cuando les corresponda, pues esta es una pregunta clave dentro de la formación en internado. Posteriormente se hace la exploración de la movilidad de la articulación atlanto-occipital. ¿Esto con qué objetivo? ¿Ya? El objetivo de esta exploración o de realizar la exploración de la movilidad de esta articulación está en que cuando se tiene que realizar la intubación orotraqueal o endotraqueal, se tiene que hacer una hiperextensión del cuello, ¿ya? De la cabeza en relación al cuello, ¿ya? Y que su valor mínimo suele ser de 35 grados, incluso puede aumentar mucho más la extensión, ¿ya? ¿Esto para qué? Para que cuando se introduzca el laringoscopio pueda alinear lo que les decía, ¿no? A un principio, para que pueda alinear la longitud, que pueda alinear esto de acá, el eje laringio y faringio con una extensión de la articulación atlanto-occipital. Entonces, esto va a facilitar la intubación. Por ejemplo, en pacientes que tengan la distancia tiromentoniana corta, menor a 6 centímetros, bueno, pues es difícil de aumentar el ángulo de extensión, ¿ya? Generalmente estos pacientes tienen un ángulo muy corto de extensión. La valoración del estado físico también debe ir en relación a estos puntos, ¿ya? Se tiene que observar la dentadura del paciente cuando los incisivos superiores son muy largos, también produce mucha dificultad al momento de hacer la intubación, ¿no? La prominencia de los incisivos superiores respecto a los inferiores durante la oclusión dentaria
¿ya? Pacientes que no puedan colocar los incisivos inferiores por delante de los superiores, distancia entre los incisivos superiores e inferiores menor a 3 centímetros, úvula no visible, esto en cuanto a la clase de Mallampati superior a 2 del grado o grado 2, ¿ya? Paladar muy arqueado o muy estrecho, ¿ya? Espacio mandibular rígido, indurado y ocupado por masas, ¿ya? Distancia tiromentoniana menor a 3 dedos, ¿ya? Cuello corto, un cuello ancho y que el paciente no pueda tocar el tórax con el mentón o no pueda extender el cuello. Estos generalmente son los que tienen, como les decía, ¿no? La distancia tiromentoniana menor a los 3 dedos. Posterior a ello, ya cuando se está ya en quirófano y el paciente esté ya siendo relajado o inducido para la cirugía, es ahí donde se tiene que observar ya en la laringoscopía esta clasificación de Cormack-Lehane, ya que es la visión directa por laringoscopía, ya, y también se debe ser registrado en una ficha anestésica, en la cual se tiene 4 grados. El primero es una laringe con fácil acceso, donde se puede observar de forma completa la glotis, ¿ya? Las cuerdas vocales y el espacio glótico, que es este, ¿ya? En pacientes con grado 2, medianamente difícil, se tiene una visión de la parte posterior de la glotis y de la epiglotis, ¿ya? Sin embargo, las cuerdas vocales son muy poco visibles. En cuanto al grado 3, que ya es de difícil acceso, en los cuales no se ve ninguna parte de la glotis y solamente estamos visualizando la epiglotis, ¿ya? Aquí está la epiglotis, por atrás está todo cerrado. Y en cuanto al grado 4, prácticamente no se ve ni siquiera la epiglotis y el acceso es imposible. Estos pacientes, por ejemplo, son candidatos para una traqueostomía antes de su cirugía. Las pruebas complementarias. ¿Qué pruebas complementarias debemos solicitar al paciente en el preoperatorio o qué requisitos debe tener para la cirugía? De forma básica, se tiene que tener un hemograma completo, la glicemia, la función renal con la creatinina, nitrógeno ureico sérico, la urea, ¿ya? Y la coagulación, que es muy importante en pacientes preoperatorios, ¿ya? En este periodo, ¿ya? En el cual podemos observar, ¿no? Siempre es muy importante ver el cuadro hemático, ¿ya? Acá podemos ver glóbulos rojos, por ejemplo, que están en 5.014.000 o 140.000, la hemoglobina en 15.4, el hematocrito. Entonces, acá la parte, la serie roja está dentro de lo normal, pero cuando ya vamos al recuento diferencial de los leucocitos, los leucocitos están en 12.200, está ya con un proceso de leucocitosis y podemos ver los neutrófilos que están alterados, ¿no? Acá está en 88%, entonces ya podemos decir que está con neutrofilia o con desvío izquierdo. En cuanto al coagulograma, acá tenemos el tiempo de coagulación, tenemos el tiempo de sangría y tenemos el tiempo de protrombina. En coagulación, los valores normales son de 6 a 12 minutos y este paciente está con ligera alteración del tiempo de coagulación, está con 13 minutos. Y el tiempo de sangría, que es normalmente de 1 a 3 minutos, y bueno, este paciente estaba con valores normales. En cuanto al tiempo de protrombina, que es uno de los marcadores más importantes, ¿no? Para poder determinar la coagulación y también para poder determinar en cierto grado la función hepática, ¿no? Porque el tiempo de protrombina, la protrombina está en muy estrecha relación con la función hepática por por el ciclo, ¿no? Que se sigue para la formación de la protrombina, porque es un factor de la coagulación vitamina K dependiente y la vitamina K necesariamente está en estrecha relación con el sistema hepático,
¿ya? Otros estudios que también se deben solicitar, ¿no? Como les decía, la glicemia, la creatinina, y dependiendo de la patología que se va a operar, bueno, pues se solicitará un perfil hepático, se solicitará perfil pancreático, los electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, etcétera. ¿Ya? Y por último, siempre se debe solicitar pruebas como el grupo y factor sanguíneo, ¿ya? Y la prueba rápida para VIH. Dentro de las imágenes complementarias, ¿no? Se tiene que solicitar una placa PA de tórax. En el contexto COVID, por ejemplo, pacientes que hayan tenido o hayan pasado ya el proceso infeccioso, en muchos de los casos se ha dejado secuelas la infección, ¿ya? Y esto puede también alterar el curso de un proceso anestesiológico. ¿Ya? Las valoraciones cardiológicas también son muy importantes. Entonces, dentro de la valoración del riesgo preoperatorio por anestesiología, bueno, pues de hecho la anestesia altera la homeostasis del paciente. Es un procedimiento realizado por seres humanos, por lo tanto, conlleva a cierto riesgo en relación a la experiencia y a la habilidad del anestesiólogo y también en relación al error de la técnica que se puede utilizar. ¿Ya? Se utilizan fármacos que son anestésicos y también fármacos que no sean relacionados a la anestesia, sin embargo, pueden colaborar con ciertas... con otro tipo, digamos, de actividad, por ejemplo, fármacos o drogas vasoactivas que están muy en relación con la función cardíaca, ¿no? En pacientes que tengan antecedentes cardíacos, etcétera. ¿Ya? Y que todo esto está relacionado a los efectos secundarios que puedan producir los tipos de anestesia. ¿Ya? Entonces, también se debe realizar la valoración del riesgo de acuerdo a la intervención, al tipo de cirugía que se le va a realizar, si esta es de cirugía electiva o es una cirugía de emergencia. Electiva, por ejemplo, significa programada, ¿no? Es una forma de decir que es una cirugía programada o que está en preparación, ¿ya? Y al tipo de procedimiento quirúrgico también, ¿no? Si es, por ejemplo, cirugía laparoscópica o puede ser cirugía convencional o abierta. Y también las evaluaciones de riesgo en relación al paciente, ¿ya? En relación a la patología asociada, patologías, por ejemplo, de base, y pacientes hipertensos, diabéticos, con alguna alteración, qué sé yo, de la función tiroidea, hipertiroideo, hipotiroideos, etcétera, ¿ya? Y en relación a factores que no se los va a poder cambiar, no modificables, como por ejemplo la edad, ¿no? La edad es un factor que no se puede modificar. En cuanto a las modificables, por ejemplo, las patologías, ¿no? Son procesos patológicos que pueden ser compensados y que pueden mejorar el riesgo en el paciente. Relacionados también con los riesgos también relacionados con la anestesia, los fallos en funcionamiento de los equipos relativamente son muy bajos, ¿no? Siendo que pueden ser más en relación a la inexperiencia de repente del anestesiólogo, que en algún momento no pueda o no sepa manejar cierto tipo de equipos que hay en anestesiología. De hecho, los errores humanos no están, no los podemos dejar de lado, ¿no? Que pues pueden producir accidentes en anestesiología, por ejemplo, desconexiones inadvertidas de del circuito respiratorio, la administración de algún fármaco de forma equivocada, o sea, cosas que de repente hemos escuchado, pero que bueno, pues por los protocolos que tienen cada hospital o centro quirúrgico, bueno, pues han reducido bastante, ¿no? Con la cirugía segura. Dentro de la valoración preanestesiológica, se tienen que hacer valoraciones como la escala de ASA, ¿ya?
que está en relación a la Sociedad Americana de Anestesiólogos. ¿Ya? Esta es una valoración del estado físico preoperatorio que incluye o que se da en 5 categorías. ¿Ya? El ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4 y ASA 5. ¿Ya? En cuanto al ASA 1, generalmente se da a los pacientes sanos. El ASA 2, que tiene una enfermedad sistémica leve, que no produce limitación funcional, ¿no? Que puede ser una diabetes compensada, hipertensión arterial controlada, obesidad en grado de sobrepeso o grado 1, ¿no? En cuanto al ASA 3, es una enfermedad sistémica grave con limitación funcional grave, ¿ya? Pacientes con patología cardiológica, patología pulmonar, antecedentes de algún proceso o algún proceso que lleve a limitación funcional, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas, etcétera, ¿ya? En cuanto al ASA 4, es un paciente con enfermedad sistémica grave que es una amenaza constante para la vida, ¿ya? Pacientes que ya tengan procesos crónicos, insuficiencias renales, insuficiencias cardíacas que estén dentro de la clasificación de NIHA, por ejemplo, clase funcional 3, 4, entonces estos pacientes que están siempre con alto riesgo de fallecimiento clasifican dentro del ASA 4. En cuanto al ASA 5, ya es generalmente pacientes del que hay más probabilidades de que vaya a fallecer dentro de las 24 horas con o sin cirugía, ¿no? Un paciente con con rotura de aneurisma de aorta, que son pacientes que prácticamente no se pueden salvar, ¿ya? Y pacientes con ASA 6, ya es un paciente con muerte cerebral, cuyos órganos se van a recuperar, ¿no? Es un paciente que, bueno, prácticamente se lo declara ya como fallecido. Y dentro del ASA hay una última que es la U, que generalmente se le pone a pacientes con intervención urgente, ¿no? Que deba operarse ya, así, ya no más, ¿no? En el cual esté con riesgo de perder la vida. Por ejemplo, se considera estos a los pacientes con apendicitis aguda, peritonitis. Estos son los que deben operarse inmediatamente, entonces en ellos se clasifica como un ASA-U. También se tiene la clasificación de Goldman, ¿ya? Que es un índice multifactorial en relación a ciertos aspectos físicos en el paciente. Ya en cuanto a edad, se va catalogando los puntajes, ¿ya? Y se tiene un máximo posible de 53. Ya está en la edad, antecedentes de infarto agudo de miocardio en los últimos 6 meses, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si hay estenosis aórtica, más en relación a datos o antecedentes cardiológicos, ¿no? Y bueno, acá abajo ya hablamos sobre datos laboratoriales, ¿ya? Y datos también de función hepática, antecedentes quirúrgicos, ¿ya? Y todo esto suma hasta 53 puntos, donde los grupos de riesgo, un Goldman 1, ¿ya? Que supone de 0 a 5 puntos, que supone una morbimortalidad muy baja, ¿no? Esto en décimas nada más. Paciente con clasificación de Goldman 2 ya nos puede hablar de una morbimortalidad entre 5 y 2%. Goldman 3, morbimortalidad de 11 y mortalidad del 2%, y Goldman 4, ya que están por encima de los 25 puntos en esta sumatoria, bueno, pues ya tiene una morbilidad de 56% y una mortalidad del 22%, que ya se considera alto. Causas de muerte por anestesia. Generalmente ya ha reducido bastante las causas de muerte por anestesia. Sin embargo, dentro de ellos podemos nombrar al fallo del equipo, complicaciones en la intubación, pacientes, por ejemplo, como Mariam-Patí 3, 4 o distancia tiromentoniana clase 3,
¿no? En los cuales la intubación es muy complicada y pues puede haber complicaciones, el paciente puede vomitar o puede hacer un espasmo laríngeo o espasmo traqueal, entonces en estos pacientes el riesgo es muy elevado, ¿no? Aspiración del contenido gástrico, como les decía, el paciente puede vomitar, que puede producir una neumonitis química, ¿ya? Esto se llama el síndrome de Mendelssohn, ya en algún momento van a escuchar, y que es una entidad difícil de recuperar, hacen neumonías estos pacientes y en muchos casos llegan a fallecer incluso, ¿no? Colapso circulatorio, arritmias graves, edema pulmonar, shock anafilactoide, ya esto en relación a los pacientes, como les decía, que tengan antecedentes de alergia a algún fármaco y que puede pues producir alergia también dentro del quirófano. Eso es en cuanto al preoperatorio. Les propongo nos demos una pausa de 10 minutitos, por favor. ¿Les parece? Sí, Está bien, doctor. Perfecto. Gracias.
Provecho. Gracias. Buenas noches, otra vez retornamos. Hola. Se le escucha, doctor. Ok, gracias. Bueno, pueden ver, ¿no? La presentación. Sí, doctor, se logra visualizar. Perfecto. En esta forma, ¿pueden ver de qué estoy pasando las diapositivas o se ha quedado solamente en una? Se visualiza, doctor, el movimiento de las diapositivas. Ah, ya, perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de anestesia, ¿ya? Bueno, la anestesiología, bueno, ya tiene un antecedente del inicio de 1844, donde se ha utilizado por primera vez un compuesto de forma en aerosol, ya, el óxido nitroso, ya, el cual, bueno, pues posteriormente ha ido evolucionando, se ha utilizado ya éter, posteriormente cloroformo, ya, y bueno, pues la anestesia como un objetivo, bueno, es la supresión del dolor, ya, así un objetivo general, ¿no? Y una pérdida total o parcial de la sensibilidad y que puede ir o no acompañado también de la pérdida de la conciencia. Entonces, esto mucho depende del tipo de anestesia que se va a realizar. Los tipos de anestesia, ¿ya? Tenemos tres tipos de anestesia. La anestesia general, ¿ya? Que puede ser una anestesia por inhalación, ¿ya? Puede ser una anestesia balanceada, que puede ser, o que hace una combinación entre la inhalatoria y el uso de agentes o fármacos anestésicos, y finalmente la anestesia intravenosa. Actualmente se hace la anestesia balanceada, ¿no? Inhalatoria, combinada la inhalatoria con la de fármacos intravenosos. Después se tiene ya la anestesia combinada. Bueno, nos vamos a pasar a la anestesia regional, en las cuales tenemos la anestesia raquídea, anestesia peridural, anestesia de plexos y la anestesia local, ¿ya? Y la combinación de estas dos tipos de anestesia es la anestesia combinada, ¿no? Que combina la anestesia general con la anestesia regional, ¿ya? La cual deriva en la anestesia quirúrgica y una analgesia postoperatoria. Vamos a hablar sobre la anestesia general. Bueno, la anestesia general es un estado reversible de inconsciencia con efectos de sedación, hipnosis, analgesia, relajación muscular y depresión de los reflejos, ¿ya? Bueno, no existe ninguna sola droga que sea capaz de producir todos estos efectos, por lo que es necesario, pues, utilizar la combinación de fármacos y por eso ya viene la anestesia balanceada, como les decía. La anestesia general tiene fases, ¿ya? Dentro de las cuales está la premedicación. Esto es previo al uso de los fármacos anestésicos, la inducción anestésica, el mantenimiento de la anestesia, que es en el transoperatorio ya, y los estadios de la anestesia general. Finalmente, la recuperación o el despertar del paciente. Vamos a hablar sobre la premedicación. La premedicación consiste en el tratamiento farmacológico específico para la preparación del paciente para la anestesia, ¿ya? Y para la intervención quirúrgica. Estos tienen como objetivo el aliviar la ansiedad y el estrés quirúrgico,
que va a producir analgesia y sedación, va a reducir los reflejos tusígenos y las secreciones de las vías respiratorias, reduce alteraciones del sistema cardiovascular, se puede utilizar antiarrítmicos, se puede utilizar fármacos vasoactivos, etcétera, y nos sirve para prevenir las náuseas y los vómitos postoperatorios, ¿no? Se utilizan fármacos prokinéticos como la metoclopramida o el ondansetron, ¿ya? Y aquí también se puede hacer uso de la profilaxis antibiótica, ¿ya? Que lo vamos a hablar esto en clases posteriores, que es muy importante, ¿no? Al momento de hacer la programación quirúrgica. ¿Qué fármacos se utilizan en esta primera etapa, como les decía, ¿no? Benzodiazepinas, diazepam, midazolam, lorazepam. Estos van a reducir la ansiedad del paciente, porque todo paciente que se va a operar, de hecho, sufre cierto grado de ansiedad por la situación, ¿no? que está atravesando. Ya va a producir sedación y va a producir también amnesia. Después se utilizan los anticolinérgicos, ¿no? La atropina, escopolamida. Estos son los que van a producir o van a reducir la producción de secreciones, tanto a nivel de vía aérea y digestivo alto, ya disminuyendo la salivación y formación de secreciones bronquiales, y también van a prevenir alteraciones cardiovasculares. En cuanto a los analgésicos y opioides, ya como la morfina, el fentanil, que van a producir analgesia y sedación y auxilian en el control de los cambios hemodinámicos que se producen durante la intubación. Y finalmente se hace uso de los antieméticos, como la metoclopramida, como les decía, ¿no? Que son fármacos que van a reducir el riesgo de náuseas, de vómitos, etc. La segunda fase de la anestesia general es la inducción anestésica. El objetivo es producir hipnosis, analgesia y relajación muscular en el paciente. Esta fase tiene otras subfases, digamos, 3 subfases, en la primera es la administración de las drogas inductoras, ¿ya? Esto va a ayudar a que se pueda completar la intubación endotraqueal, ¿ya? Y continuar también el mantenimiento de la anestesia. Los que son más utilizados, ¿no? Los barbitúricos, el tiopental, en cuanto a benzodiazepinas, el flunitrazepam y el midazolam. Generalmente se utiliza midazolam en la actualidad, ¿ya? Otras sustancias pueden ser el propofol, que tiene bastante uso, y la ketamina, ¿no? Que como les decía, van a producir hipnosis y analgesia. Dentro de la inducción anestésica, la segunda fase es la ventilación manual del paciente, ¿ya? Esto tiene como objetivo sostener la depresión respiratoria y comprobar que se puede mantener la oxigenación en caso de fracasar el intento de la intubación endotraqueal. ¿Ya? Esto se evalúa con parámetros, con los parámetros ventilatorios, con los signos vitales, la saturación de oxígeno. ¿Ya? El objetivo de esta fase es de que se tenga niveles adecuados y que se pueda sostener esos niveles por un tiempo relativo, ¿ya? Que permita completar la intubación orotraqueal, ¿no? En esta situación o en esta fase ya el paciente prácticamente está relajado, ya está dormido. Finalmente, la inyección de relajantes musculares, ¿no? E intubación endotraqueal, ¿no? Se asegura la ventilación y se continúa con los fármacos relajantes musculares de acción ultracorta y se procede a la intubación endotraqueal, ¿no? Entonces, estas 3 fases son bien importantes para llegar a intubar al paciente. La tercera fase de la anestesia general es el mantenimiento de la anestesia, ¿ya? Esto consiste y tiene como objetivo de mantener los grados de
sedación, de hipnosis, de relajación, etcétera, dentro de la anestesia, ¿ya? Entonces, se puede dar mediante la administración de fármacos por vía inhalatoria, ¿ya? E intravenosa, como les decía, la anestesia balanceada, ¿no? Los más utilizados en los anestésicos inhalatorios, por ejemplo, es el sevoflurano y el isoflurano, ¿no? Que se carga directamente a la máquina de anestesia y esto se encarga a través de la intubación de mantener la sedación. En cuanto a los intravenosos, los más utilizados, ¿no? Como les decía, el propofol, el midazolam, ¿ya? Dentro de las benzodiazepinas, ¿ya? Y los analgésicos que también se utilizan, ¿no? Generalmente se puede utilizar morfina, meperidina, ¿ya? Y el remifentanilo o el fentanil. En cuanto a los relajantes musculares, bueno, pues estos facilitan el acceso a cavidades y mejor exposición de las vísceras. En realidad, relaja toda la musculatura y los que más se utilizan son la succinilcolina, el rocuronio y el atracurio. Pues hablamos sobre los estadios de la anestesia general, que es la cuarta fase en anestesia, ¿ya? En el cual hablamos el primer estadio, la analgesia, el segundo, excitación o delirio del paciente, la tercera, que es la anestesia quirúrgica, y finalmente la parálisis vulvar. Los dos primeros estadios, como se han podido dar cuenta, corresponden a los dos primeros estadios de los que hemos hablado, ¿no? La fase de la fase en la que se preadministra fármacos y la segunda fase ya de la inducción a la anestesia. El estadio de analgesia comienza con el primer contacto del paciente con el anestésico, ¿ya? Y termina cuando pierde la conciencia el paciente, cuando ya se duerme, ¿no? Acá el paciente experimenta ciertas situaciones, como por ejemplo calor, se sofoca, el paciente puede estar mareado, ¿ya? Puede alucinar también en esta etapa, ¿ya? Y generalmente la sensación del dolor desaparece ya cuando el paciente está perdiendo la conciencia. El estadio 2 es la excitación o el delirio, ¿ya? Comienza con la pérdida de la conciencia y termina con la pérdida del reflejo palpebral, ¿ya? Bueno, en realidad todos los reflejos se pierden en este momento. Como les decía, lo más importante es que se tenga que perder el reflejo tusígeno, ¿ya? Y pueden existir, en este momento puede el paciente, estando inconsciente, ¿ya? Puede producir movimientos de lucha, puede reír, puede tener llanto, es como si estuviera soñando, digamos, en el momento. El tercer estadio es la anestesia quirúrgica, ¿ya? Comienza con la regulación de la respiración y la pérdida del reflejo palpebral y termina con la aparición de la parálisis respiratoria. En este anterior estadio, bueno, pues el paciente prácticamente se relaja, está tranquilo, ya no hay sensibilidad y la presión arterial puede empezar a disminuir o normalizarse. Y finalmente la parálisis vulvar, ¿ya? Comienza con la detención de la respiración y termina con el paro cardíaco y luego la muerte, ¿ya? Esto si en caso de no tener un buen control del paciente, tanto en la monitorización y el equipo, ¿no? Entonces, corresponde a una acción depresora de los anestésicos generales sobre los centros vulvares, lo que pone en peligro la vida del paciente. El centro vulvar más importante es el centro respiratorio y luego está el centro vasomotor. Finalmente, la última fase, que es la recuperación o el despertar, la quinta fase de la anestesia, ¿ya? Entonces, acá se tiene que interrumpir la administración de los medicamentos o de los fármacos anestésicos y, bueno, se recupera al paciente en un tiempo variable
de acuerdo a la técnica que se ha utilizado, ¿ya? Generalmente, como les decía, ¿no? En el preoperatorio, el anestesiólogo es el que tiene que determinar cuánta dosis va a utilizar de cada uno de los fármacos que hemos ido detallando, y esto más o menos para ir calculando el tiempo, ¿no? De duración de la cirugía y calculando también el tiempo de la duración de estos fármacos. Como les decía, por ejemplo, dentro de los relajantes musculares de acción ultra corta, como por ejemplo el atracurio, son relajantes cuya función está detallada nada más por minutos, ¿no? Entonces, el anestesiólogo tiene que ir dando de forma constante la relajación y, bueno, pues al cabo de unos minutos, cuando ya ellos necesitan entrar a esta última fase, entonces dejan de dar el fármaco y, bueno, pues el paciente despierta, ¿no? Entonces, el despertar incluye siempre la reanudación de la respiración. El paciente vuelve a respirar por sí solo. El centro respiratorio del bulbo, bueno, pues vuelve a funcionar, ¿no? Y, bueno, pues posteriormente se sigue la extubación, se retira el tubo, se aspira antes secreciones, ¿ya? Y, bueno, pues se comprueba que el paciente esté hemodinámicamente estable y pasa a la sala de recuperación, donde se tiene que hacer también una monitorización continua. Se evalúa por al menos 1 hora después de la anestesia general y para que recién pueda pasar a su unidad de internación. Dentro del monitoreo en la unidad de recuperación, ya, pues se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Los parámetros de la presión arterial, control de la saturación de oxígeno, un control del dióxido de carbono que está expirando el paciente, monitoreo del electrocardiograma, ¿ya? Y control de la presión en la vía aérea. Eso es todo en cuanto a la anestesia, general. Pasamos a hablar sobre anestesia regional, ¿ya? La anestesia regional es la abolición de la conducción de los nervios sensitivos mediante la administración de fármacos o anestésicos locales, y esto va a determinar su acción en ciertas áreas determinadas en el cuerpo, ¿ya? En la anestesia regional hay que detallar y hay que hacer énfasis de que el nivel de la conciencia del paciente y la respiración espontánea pues se encuentran preservadas, ¿no? Entonces estos pacientes pueden escuchar, pueden hablar, y dependiendo del área que esté anestesiada, ¿no? Exceptuando esa, puede mover el resto del cuerpo. Vamos a hablar de una de las anestesias que es muy frecuente el uso de este tipo de anestesia, que es la anestesia raquídea. Ya es también llamada una anestesia subaracnoidea o intratecal o intradural. Ya, esta es una vía de administración parenteral, como les decía, o como hemos hablado en clases anteriores, ¿no? Entonces, esta consiste en la inyección del anestésico, ¿ya? Directamente al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y esto nos va a ayudar a bloquear la transmisión nerviosa de las estructuras, ¿ya? Generalmente la punción se realiza en la región subaracnoidea, como les digo, y se puede utilizar los espacios de la región lumbar, ¿no? L3, L4 y L4 y L5. Generalmente se utiliza para este tipo de anestesia la lidocaína, que es un fármaco, bueno, pues común de utilizar, ¿no? También por esta vía se pueden administrar también ciertos analgésicos. Entonces acá vemos en la imagen, ¿no?
tenemos los cuerpos vertebrales L4, L3, L2 y L1, ¿no? Entonces, acá entre la L3 y L4 ingresa hasta el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Por eso dice anestesia raquídea. Entonces, ahí es donde deposita el fármaco o el anestésico, y con esto va a producir disminución de la sensibilidad, va a producir analgesia total a partir de este nivel para abajo, ¿no? Y, bueno, pues también produce relajación muscular, etcétera. Este es otro tipo de anestesia que también se lo realiza a nivel de la columna, ¿ya? Y, sin embargo, hace anestesia a nivel del espacio peridural, ¿ya? O epidural. Se puede realizar entre los cuerpos vertebrales, o entre las espinas, perdón, de la L2, L3, L3, L4, pero también se pueden hacer bloqueos más altos a nivel de las vértebras torácicas, ¿no? De la T5 y de la T6. Esto es también un tipo de anestesia muy utilizado actualmente, ¿ya? Que también produce anestesia, produce relajación muscular, ¿ya? Y que también puede utilizarse este espacio para la administración de un catéter, el catéter peridural se llama, el cual sirve por ejemplo, como medidas paliativas en pacientes terminales, ¿no? O con pacientes con dolor crónico de alguna área. Entonces, por esta misma vía peridural es que se puede administrar también analgésicos, ¿ya? Entonces, como se puede observar en esta imagen, este es un catéter peridural o epidural, ¿ya? Que vemos en el espacio peridural, es donde se instala, y a partir de acá, como les decía, se puede administrar medicación, analgésicos o anestésicos para el tratamiento del dolor crónico. En pacientes que también hayan sido operados o recientemente operados, con esto el tratamiento del dolor también es muy efectivo. Después tenemos la anestesia de plexos, ¿ya? Esto en relación, ¿no?, a los plexos nerviosos que se tiene, ya, por ejemplo, en la extremidad superior, ya, se puede llegar a bloquear el plexo braquial, ya, con lo cual se puede hacer, ¿no?, bloqueos supraclaviculares, infraclaviculares, bloqueos axilares. Es un tipo de anestesia de repente un poquito más avanzado, ya, que necesita de ciertos equipos, por ejemplo, ecografía, y se tiene que hacer guiados con ecografía, ¿no? En cuanto al miembro inferior, también se puede hacer un montón de bloqueos, ¿no?, que solamente puedan hacer bloqueo de un área en específico nada más. Después la anestesia local, ¿no? Esto es el objetivo de la anestesia local es el bloquear la sensibilidad de un área limitada, ¿no? Que se pueda nada más referir, qué sé yo, a la piel, al tejido celular subcutáneo, ¿ya? Entonces, esta anestesia local puede ser, pues, puede ser troncular, puede ser infiltrativa o puede ser tópica. El tipo de anestesia troncular generalmente se hace en los dedos de las manos y de los pies, en los cuales tenemos pequeñas fibras interdigitales, ¿ya?, las cuales pueden ser bloqueadas mediante infiltración nada más de anestésico, de lidocaína en este caso, con lo cual podemos hacer bloqueos solamente de un dedo, digamos, de la mano, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, algo que siempre hay ya en los centros de atención, por ejemplo, las uñas encarnadas, nos sirve bastante el bloqueo troncular, en el cual se agarra el dedo hallux, ya, o el dedo gordo del pie, y casi en la raíz
en la parte lateral, al lado del huesito, es donde se instila, se pincha y se descarga el anestésico, y bueno, pues con esto obtenemos prácticamente la anestesia o la pérdida de sensibilidad de todo el dedo, ¿ya? Estos solamente producen pérdida de la sensibilidad, no producen pérdida de la función motriz del miembro, ¿no? Entonces, este es el tipo de anestesia troncular. Pues tenemos la anestesia infiltrativa. Esto se realiza en procedimientos quirúrgicos, ¿no? En los cuales se haya abarcado una buena cantidad de trayecto de la incisión, ¿ya? Y esto va a evitar el dolor posoperatorio, ¿no? Se realiza a cada lado de la incisión, tratando de abarcar la totalidad de la longitud, y con esto vamos a producir analgesia de repente prolongada, ¿no? Unas 6 hasta 8 horas incluso. Entonces esto se infiltra en el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Por donde generalmente están las ramas terminales de los nervios. Después tenemos la anestesia tópica, ¿no? A muchos de nosotros nos han debido aplicar en algún momento que se dio una visita al dentista, ¿no? La anestesia tópica, donde se realiza la anestesia en mucosas, donde cierto tipo de anestésicos hacen efecto, ¿no? Entonces, este es un tipo de anestesia nada más por contacto. Bueno, y eso es todo en cuanto a los tipos de anestesia. ¿Alguien tiene una pregunta de ambos temas que hemos avanzado, por favor? Bueno, les voy a mandar hasta este fin de semana, ya antes del domingo, yo creo que ya les voy a enviar textos, los cuales ustedes los van a leer, por favor. Y bueno, yo quisiera hacer un control de lectura para la siguiente semana, ¿no? Ya cuando tengamos la clase presencial. Entonces, nos vemos hasta la siguiente semana, que tengan buen fin de semana y bueno, pues que les vaya muy bien. Hasta luego, Buenas doctor. noches, doctor. Hola, Doctor, doctor. ¿podría pasar las presentaciones al grupo, por favor?